Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy vamos a preparar unos pasteles bien deliciosos de yuca con un relleno de carne molida espectacular. Bueno, entonces es una receta bien deliciosa, muy fácil de hacer, una masa espectacular de yuca, entonces quédese hasta el final de este video para que aprenda a hacerlo. Y apóyenos desde el inicio de este video como inscribiéndose a nuestro canal para continuar trayendo nuevas recetas. Entonces yo voy a comenzar aquí, yo ya comencé a calentar un agua, bien importante que esté caliente antes de comenzar a adicionar para agilizar. Yo lo voy a hacer en una olla convencional, usted también lo puede hacer en la olla a presión, es más rápido porque necesitamos cocinar estas yucas. Yo ya les quité esta venita del centro. En total voy a usar 600 gramos para esta masa. Vamos a colocarlas y es muy bueno que esta agua esté bien caliente para poderle adicionar la sal, porque si la colocamos antes va a demorar más este proceso de hervir. Voy a dejarla bien saladita para darle bastante sabor y vamos a dar una mezclada. Vamos a esperar que ella nos quede bien suaves. Cuando consigamos entrar con un tenedor y la consigamos abrir, está en el punto perfecto porque vamos a hacer tipo un puré de yuca. Bueno, entonces ahora llegó al punto ideal. Usted va a saber cuando se consiga entrar con este tenedor en el centro. Está perfecta. Miren cómo ella nos queda porque vamos a hacer un puré. Usted lo puede hacer con un tenedor o con un macerador, con lo que tenga en casa. Y vamos a ir aplastando bien toda esta yuca. Bueno, entonces ahora con esta yuca bien macerada, vamos a dejarla separada, que vamos a comenzar un proceso aquí en esta olla. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a comenzar colocando un cuarto de taza de mantequilla. Si usted lo quiere medir en mililitros, son 60 mililitros. Este equivale más o menos a 2 cucharas soperas de mantequilla. Vamos a dejarla derretir. Vamos a adicionar 2 cucharas soperas de cebolla. Yo la tengo rallada para que no se nos destaque tanto en esta masa. Vamos a ir abriendo. Y junto con esto vamos a colocar una cuchara pequeña de ajo. También lo tengo rallado. Esto lo hago para que no nos queden esos trocitos, nos queden más discretos en esta masa. Vamos a dejar que ellos nos queden más transparentes para que gane bastante sabor. Bueno, ahora vamos a colocar harina de trigo. En total yo voy a usar 70 gramos. Vamos a colocarlo todo y vamos a ir mezclando estos ingredientes para que se incorpore todo este sabor en esta harina de trigo. Sin parar de mezclar, vamos a hacer esto a fuego bajo para que no se nos vaya a quemar. Bueno, cuando ella nos llegue a este punto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar fuego bajo para que no se nos queme, pimienta negra, aquí a gusto, si no le gusta puede retirarlo. Y vamos a adicionar 2 cucharas pequeñas de sal. Usted de hecho puede coger un poquito de esta masa, probar y colocar más. Y ahora vamos a adicionar 200 mililitros de agua. Esta agua no necesita estar caliente. Ahora entonces vamos a mezclar y vamos a dejar que eso nos comience a hervir. Mientras que eso empieza a hervir, no vamos a parar de mezclar para que se nos incorporen bien estos ingredientes. Bueno, ese es algo bien rápido. Vamos siempre a amasarlo, a abrirlo para que nos quede una masa bien cremosa, bien suave. Cuando esté en este punto, ya abrimos bastante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta yuca que tenemos separada y junto con esta yuca voy a colocar un cuarto de taza de queso parmesano. Puede colocar también queso mozzarella, el queso que usted desee.
Eso corresponde más o menos a 2 cucharas soperas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir mezclando bien estos ingredientes y vamos a dejarlo cocinar durante 5 minutos para que todo nos quede bien compacto y esta masa nos quede bien sabrosa y bien suave. Vamos a ir abriendo constantemente. Bueno, entonces ya pasaron 5 minutos. Usted por cada lado lo va a dejar más o menos 30 segunditos para que ella cocine bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta masa en el mesón para que ella vaya llegando a temperatura ambiente, que la necesitamos fría para conseguir hacer estos pasteles. Bueno, entonces ahora vamos a colocarla aquí en el mesón. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos con la misma espátula, ir abriendo y vamos a mover esta masa para garantizar que nos quede más cremosa y también que llegue a esta temperatura. Vamos a ir abriendo. Yo también la puede abrir, dejarla un tiempo así, ya después vuelve y la gira o irla mezclando, que también le queda más cremosa esta masa. Bueno, entonces ya tengo esta masa bien fría, lo masajeamos bastante, la coloqué en el mismo recipiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a montar estos pasteles. Aquí yo tengo el relleno, tengo carne molida. De hecho, al final de este video les voy a dejar una receta que ya preparé esta carne molida. La voy a aprovechar, si usted quiere también puede hacerla con pollo desmenuzado y le queda maravilloso. Entonces, vamos a comenzar a coger tronquitos, pedacitos de esta masa. Yo la voy a hacer que ella pese 42 gramos aproximadamente para que nos quede más bonito. Aquí se me excedió un poco. Calmes, ahí 42. Entonces, Tati, no tengo gramera. ¿Qué puedo hacer? Puede coger una cuchara sopera y usted va a ir sacando la cantidad para que todas le queden más o menos parecidas. Ahora vamos a ir abriendo esta masita. Este proceso es muy fácil de hacer y esta masa es muy buena para trabajar. Vamos a ir con los deditos, estos 2 deditos gorditos, vamos a ir subiendo para hacer tipo una especie como de vasijita para ponerle este relleno. Cuando la tengamos así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una cuchara sopera de este relleno, vamos a centralizarlo bien y vamos a presionar, pero ya la estiramos tipo así para después cerrarla. Vamos a dar una presionadita acá para hacer más fácil. Y vamos a ir cerrando estos bordes. Miren cómo cierra de fácil. Cuando la tengamos así, vamos a presionar para sacarle todo el aire a esta masa. Y cuando vamos presionando ya vamos haciendo este formato que es el que queremos. Entonces nos debe quedar así, miren qué fácil de hacer, ella queda maravillosa. Usted también la puede hacer en bolita como usted desee. Entonces vamos a ir dejándola separada y vamos a hacer este proceso con toda esta masa. Bueno, entonces ya con estos pasteles listos, ahora vamos a hacer un proceso casi listos. Vamos a hacer un proceso que vamos a panarlos para que nos queden bien deliciosos. Entonces en un recipiente yo voy a colocar 50 mililitros de agua y voy a colocar media cuchara sopera de maicena. Esta es una forma de apanar deliciosa. Ustedes van a ver que es bien fácil. Vamos a mezclar bien para que ella se incorpore. Cuando mezclamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo al horno microondas o también lo puede hacer en el fogón. Yo lo voy a llevar durante 15 segundos y voy a ir viendo cómo está él hasta que nos vaya quedando más transparentico. Yo les voy a mostrar el punto ideal. Bueno, entonces en total lo dejé 30 segundos. Miren cómo él nos debe quedar bien transparente. Eso nos indica que cocinó bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como él está caliente, yo voy a colocar en un platico. Vamos a poner esta masita y vamos a ir dejando que ella nos llegue a temperatura ambiente para que no nos vamos a quemar al momento de apanarla. Vamos a abrirla un poco y eso es algo bien rápido. Tati, quiero apanarlo de otra manera, puede hacerlo y también le queda perfecto. Entonces estos son los 2 ingredientes que vamos a usar para apanar. Aquí yo tengo miga pan, también puede usar
harina panko, a que ustedes vean, le queda maravillosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger cada uno de ellos y cuando ya nos quede así más a temperatura ambiente, vamos a coger y a pasar en las manos, no necesitamos pasar mucho, y vamos a ir pasando este pastelito. Que nos quede untado, no necesitamos colocarle mucho. Vamos a ir haciendo este proceso. Cuando ya lo sintamos así que está más pegajosito, vamos a pasarlo por el migapan. Entonces vamos a ir pasando bien. Y miren cómo nos debe quedar. Entonces vamos a dejarlo separado y vamos a ir repitiendo este proceso con todos. Bueno, entonces ya con todos los pasteles listos, casi listos, apanados, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo aquí en una olla aceite. Vamos a ir colocando, ese aceite debe estar caliente y ello debe quedar cubierto así completamente para que no nos quede con mucho aceite. No vamos a colocar mucho para que no nos baje la temperatura de este aceite, muy importante. Voy a colocar más o menos 4 o 5. Bueno, entonces miren cómo finaliza esta receta. Ellos son maravillosos. Pero antes ya tengo aquí un pedacito que quiero probar cómo nos quedó. Sensacional. Sin palabras. Nota 10 de 10 para esta receta. Es maravillosa. La masa es bien suavecita. Ese relleno que le colocamos es perfecto. El sabor de esta masa con yuca es espectacular. Entonces haga esta receta en casa que yo tengo certeza que se va a sorprender. Y algo bien especial, no se le olvide inscribirse antes de salir de este video. Es muy importante para llegar a 100,000 inscritos, para que nos apoye bastante. Y denle me gusta ya a esta receta que le está mereciendo. De hecho, al final de este video les voy a dejar otras recetas que ya hicimos de pasteles. Ellos son perfectos para prepararlos en casa, para vender, para todo. Entonces, nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Chao. Me voy a quedar con estas bellezas.